Bueno, Alberto, es un honor para nosotros tenerte en esta enorme mesa, tanto que no puedo ni saludarte prácticamente. No, cómo no se preocupen. Un gusto. Como habrás visto, somos dos, porque lo poco que entendimos de derecho constitucional es que si tenés una mayoría te va mejor. Claro, pero entre dos es difícil hacer mayoría. Bueno, van uno para cada lado. Durante las tardes nos peleamos bastante, pero me toca... O hay unanimidad. Me toca romper el hielo porque todos los días o cada tanto, o cada varios meses en el... Habla de hielo, pero no del whisky. Ya empezamos uno abajo. Se aprueban proyectos de ley, vamos a decir que bastante seguido, pero imagino que no siempre consultan a constitucionalistas. Que estén tan en boga esta clase de derecho, es que es un mamarracho jurídico, es que es un tema difícil. ¿Por qué hay constitucionalistas en juego en este tema en particular? Habría que verlo, ¿no? Porque consultan a menudo, hacer caso es menos frecuente. Entonces, a mí me consultaron en la Cámara de Senadores. Todos los que estuvieron ahí de todos los partidos dijeron que había estado muy bien y después informaron algo que no tenía nada que ver con lo que había dicho. O sea que lo que habías informado fue tergiversado. No fue tergiversado. Anda mal de comprensión lectora. Pienso que quedó en algún archivo de la computadora que después no se integró al proyecto o algo por el estilo. Se olvidaron. Otra vez me pasó que hubo un legislador que me dijo que si estaba yo, había uno de los príncipes de la Facultad de Derecho. Yo le pedí que no me confundiera con Francescoli y creo que a partir de eso, cuando vino el informe, nos dieron por la cabeza. Yo en esa época, además de constitucionalista, estaba trabajando en algo que tiene que ver con ustedes, la Intendencia Municipal de Montevideo. Por supuesto. No tanto como quisiéramos, porque somos tercerizados nomás. Bueno, ya sé, pero yo tuve algo que ver en los orígenes de esto, porque cuando se estaba discutiendo el tema de la concesión de los cables y otras cosas, una de las condiciones era tener un canal. Y así que estamos acá. ¡Papá! No exactamente. Tengo 6, por ahora son suficientes. Decime que no te hicieron caso también cuando dijiste hay que hacer un cable municipal pero de otra manera. Y no sé si eso tanto como eso, no. En aquel momento había muchos buenos propósitos y una gran cantidad de cosas. Bien. A los canales tradicionales no les gustaban demasiado nuestras ideas. Alberto, ¿se puede decir que los constitucionalistas son como los médicos? Porque pasa que cuando un médico te dice algo que no te gusta, vas y le preguntás a otro. Bueno, y esa parece ser la sensación me ahora. lleva algo que decíamos antes de empezar a hablar, que ustedes hablaban de ser constitucionalista y cómo era. Hace años acá, por el año 68, 69, César Di Candia, que después se ha hecho más famoso por las entrevistas y por otras, pero era un gran humorista. Y todavía cuando se acuerda lo es, decía, en esta época ser constitucionalista es como ser un ginecólogo, que toda la mañana se levanta y revisa la Constitución a ver si ha sido violada. Y lo malo es que encontrábamos que había sido violada. Ahora estamos en una época mucho mejor donde eso no es frecuente. Y la consulta previa al ginecólogo, digo al constitucionalista, puede venir bien para evitar situaciones embarazosas, vamos a no decir el sustantivo, sino decir la expresión. Bueno, justamente con respecto al tema que se está discutiendo, usted dijo que la ley interpretativa no era el camino idóneo para dejar sin efecto la norma. Y bueno, nosotros como no estudiamos Derecho, querríamos una versión para tontos de esa opinión. Para tontos no, una versión para personas que no se han dedicado al estudio del derecho constitucional, que no quiere decir necesariamente ser tonto, ni dedicarse al derecho constitucional es una vacuna contra la tontera, como ustedes estarán comprobando. Entonces, lo que nosotros planteábamos allí era, antes de que se hubiera dictado la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decíamos, ese no es el camino, y más bien decíamos, mejor esperar que venga. Ahora ya vino, ahora ya tenemos una sentencia de un tribunal creado por un tratado, el que es parte el Uruguay, un fallo que es obligatorio, un fallo que es inapelable, un fallo en el que yo no intervine porque los jueces de la nacionalidad del país denunciado no pueden intervenir, que dice esta ley es manifiestamente incompatible con el Pacto de San José de Costa Rica. Por lo tanto, carece de efectos jurídicos y lo que debe hacer el Uruguay no es ni decir que es incompatible, reconocer que nos dijeron es incompatible, no decir la privo de efectos jurídicos, sino reconocer que nos dijeron carece de efectos jurídicos. Lo que debe hacer es el resto, evitar que lo que pueda quedar de esa ley después de esas declaraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un obstáculo para investigar las graves violaciones de derechos humanos
cometidas en el periodo de dictadura por militares y policías. Pero la pregunta es, ¿qué tan vinculante es un mandato que dio la Corte? Es un mandato. La Corte no tiene policía. Bien. La Corte no tiene algo así. Porque No salieron tiene hasta ejército. senadores de la República a decir que nadie nos va a venir a decir a nosotros cómo tenemos que hacer las Bueno, cosas. uno de esos creo que fue también en su momento presidente de la República y fue el que envió al Parlamento el proyecto de ley por el cual se ratificaba el Pacto de San José de Costa Rica y se aceptaba la competencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual en ese mensaje la llamó, creo que con un poquito de exageración, un órgano supranacional. Creo que no es exactamente supranacional, que es internacional, pero es un órgano que dicta sentencias obligatorias. Cuando le ganamos, porque le ganamos a la Argentina y estamos más o menos en el aniversario de esa fecha y tenemos de visita al abogado director del equipo que me honré en integrar en ese periodo juicio, no nos gustaba que nos dijeran el fallo de la Corte Internacional de Justicia, en aquel caso no es obligatorio y esa Corte tampoco tiene ni policía ni otras cosas. Puede pedirle al Consejo de Seguridad que actúe, pero Mejor que nunca Pero se ha conseguido. Justamente si aceptáramos o si se decidiera aceptar ese mandato, debería haber una forma que no implicara votar mayorías, debería caer de una forma más sencilla. Yo ¿o no? creo que lo que habría que hacer es lo necesario para darle cumplimiento al fallo. Digamos, no podemos decidir ni acatar ni no acatar, tenemos que acatar, es un fallo obligatorio, como todos los que son de órganos jurisdiccionales. Y si es obligatorio, ¿cómo cae sin depender de lo que piensen los representantes de la República? Y los representantes de la República lo pensaron cuando votaron a aprobar ese tratado. Claro. El Poder Ejecutivo lo ratificó y depositó el instrumento de ratificación el 19 de abril de 1985. Me acuerdo porque es la calle donde vivo. No lo de 1985, sino la otra parte. Y desde entonces es obligatorio para nosotros. Y no es obligatorio cuando pierden otros. No es obligatorio cuando nos parece que ganamos. Es obligatorio siempre. Y en particular cuando perdemos. Claro. Que acá yo diría, podría pensarse que se perdió, pero yo diría que el país ganó. Sí. El que ganó con el reconocimiento de lo que se había hecho en ese periodo en nombre del país, pero usurpando el poder por la fuerza de las armas, no representaba realmente al pueblo uruguayo. Y además hay una coincidencia muy importante con lo que dice nuestra Suprema Corte de Justicia, que ha dicho casi lo mismo, no exactamente lo mismo, porque nuestra Corte lo ha hecho a través del pasaje por la Constitución, diciendo esas normas del Pacto de San José de Costa Rica valen y tienen jerarquía constitucional, porque deben considerarse incorporadas a través de un artículo, quizás el más importante de nuestra Constitución, el 72, que dice que aunque hay derechos enumerados, deberes enumerados y garantías enumeradas, ahí no están todos. No son solo los que están escritos en la Constitución, son también los demás que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. Bien, la última pregunta, se nos fue volando el tiempo. Alberto, uno de los argumentos que se esgrimen siempre para cacarear por si se aprueba la ley de este proyecto interpretativo es que se le estaría pasando por arriba a la voluntad del soberano que en 2 veces ratificó la ley de caducidad. Desde el punto de vista de un constitucionalista, que una ley haya sido refrendada 2 veces, ¿la hace incompatible a que después el Parlamento, por la vía que sea, considere que no debería Bueno, tener para tenido empezar, solo fue refrendada una vez. Fue refrendada la vez que Claro. al pueblo se le preguntó, ¿quiere mantener esta ley o quiere dejarla sin efecto? Yo trabajé mucho en eso y perdí y aguanté. Y aguantamos, perdimos, la ley fue mantenida por una mayoría importante del pueblo en aquel momento. Lo que se votó en 2009 no era si la ley era buena o si la ley era mala. Se votó si el pueblo quería reformar la Constitución para decir que eran nulos los artículos 1 a 4 de la ley, un texto complicado sobre el cual no se votó tampoco por sí y por no. Claro. Se votó por sí. Sí. Así que no sabemos el 52, algo que no votó, el sí que sí votamos 47, algo % del pueblo, si lo que quería era decir la ley me gusta o decir la ley no me importa, o yo tengo menos de tantos años y estos son problemas de los que vivieron en aquella época, como me dijo un estudiante hace unos días en la clase. Pero el tema básico es otro, es que hay cosas que no se pueden plebiscitar. No podemos plebiscitar la pena de muerte,
que no solo está prohibida por la Constitución, sino que Pero está la prohibida imputabilidad por sí, el Pacto de San José y por otros lados. La Entonces, imputabilidad es más fácil de plebiscitar. imputabilidad no es tan fácil de plebiscitar porque las constituciones tienen muchos artículos y muchas partes. Y cuando uno apoya el pie en un lado, en una de esas está haciendo que se levante una cosa por otra. Nuestra Constitución no dice nada directamente sobre la edad de imputabilidad, aunque sí dice sobre lo que llama delincuencia infantil, y dice que estará sometido a un régimen especial en el que se dará participación a la mujer. Pero en un artículo que aparentemente habla de otra cosa, el artículo de la suspensión de la ciudadanía, donde suspende la ciudadanía por falta de dignidad, por cometer delitos, por actividades moralmente deshonrosas, también establece dos causales de falta de capacidad. Una es no haber cumplido 18 años de edad y la otra es incapacidad física o mental que impide hablar libre y reflexivamente. Entonces, interpretando razonablemente la Constitución, eso nos está diciendo, esta Constitución está diciendo, hasta los 18 años no hay capacidad de obrar libre y reflexivamente. Si bajamos eso, tendríamos que bajar la imputabilidad penal, tendríamos que estar bajando también la edad para el ejercicio de la ciudadanía. Y para casarse y todo lo demás. Para casarse, a mí me tuvieron que dar permiso para casarse y casarme. Y hasta el día de hoy, te arrepentís que te lo hayas dado. Absolutamente para nada, hace 50 años de eso y seguimos muy felices. Alberto, un placer haberte tenido. Placer a ustedes. No les puedo poner aprobado porque no trajeron el carnet. Y nosotros vamos ahora